en los pasillos empedrados de Civita di Vagnoregio, un pequeño pueblo suspendido sobre un risco en el centro de Italia, el tiempo parece no avanzar. Las casas, las puertas, incluso los faroles parecen detenidos en una eternidad silenciosa. Pero fue en ese silencio que se gestó una historia tan extraña, tan profundamente humana, que aún hoy divide a quienes la conocen entre creyentes y escépticos. Mi nombre es Lorenzo Marini y soy investigador de archivos históricos no oficiales. Durante años he recorrido pueblos olvidados en busca de relatos que desafían la lógica. Esta historia, sin embargo, no la encontré en un archivo, me fue entregada en mano, junto con una caja de cartas, por un anciano que apenas me dijo una frase antes de desaparecer en la multitud. La muchacha se fue con el viento, pero él aún la espera. Al principio pensé que era una metáfora poética, pero al leer las cartas, comprendí que estaba a punto de entrar en uno de los casos más desconcertantes de mi carrera. La protagonista se llamaba Beatrice Morelli, según los registros. Nació en 1999 y vivió toda su vida en Civita, en una casa antigua heredada por su familia. Era conocida por ser reservada, amable y extremadamente curiosa. A los 24 años, trabajaba con su padre restaurando documentos antiguos. Fue durante una limpieza en el sótano de su tienda de antigüedades que encontró una caja polvorienta, sellada con lacre rojo. Dentro, había más de 40 cartas cuidadosamente envueltas en paños de lino, todas fechadas entre 1943 y 1944. Todas firmadas por un talá. Las cartas eran poéticas, profundas, inusualmente modernas para la época. Pero lo que la dejó paralizada fue descubrir que la letra era idéntica a la suya. Misma inclinación, misma presión sobre el papel. Incluso sus padres creyeron que se trataba de un juego o de alguna falsificación, pero Beatrice insistía, nunca había visto esas cartas. Nunca las escribió. Intrigada, Beatrice pasó noches leyendo cada carta. ¿A quién estaban dirigidas? ¿Por qué estaban escondidas? Y, lo más perturbador, ¿por qué, entre todas las personas, parecían conectadas a ella? En la quinta carta, encontró una pista. Aunque el mundo se derrumbe a mi alrededor, aún te buscaré en el tiempo. Nos volveremos a ver en el puente de piedra. Al amanecer, ese mensaje la hizo estremecer. El único puente de piedra en la región era el que conectaba Civita con la ciudad vecina, una estructura medieval rodeada de leyendas. Desde entonces, Beatrice comenzó a tener sueños vívidos. Siempre el mismo, un hombre de ojos intensos, la llamaba por su nombre y recitaba fragmentos exactos de las cartas. Él la esperaba, siempre en el mismo lugar, el puente viejo, siempre al amanecer, decidida a entender lo que estaba viviendo. Fue al museo local. El historiador Enzo Cattaneo se quedó pálido al ver las cartas. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era de Alessio Feanti, un joven soldado italiano que desapareció misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, Alessio fue dado por muerto en 1944. Pero su cuerpo nunca fue hallado. Lo más extraño, él había vivido en la misma casa donde Beatrice residía ahora. El museo guardaba una sola carta atribuida a él, era idéntica a las que Beatrice había encontrado. Pero había un detalle aún más inquietante, esa carta estaba guardada dentro de una tumba vacía. Alessio fue enterrado sin estar allí. Beatrice comenzó a escribir cartas como respuesta, como si algo guiara su mano, respondía con frases que no recordaba haber escrito. Cada mañana, cuando despertaba, la carta que había dejado sobre el escritorio había desaparecido. A su lado, aparecían flores secas, violetas, las favoritas mencionadas por Alessio en sus cartas originales. La conexión se volvía más fuerte. Personas cercanas aseguraban que Beatrice hablaba dormida, en un italiano antiguo, y en uno de sus sueños recibió una advertencia: cuando leas la última carta, sabrás qué hacer. Fue exactamente lo que sucedió una madrugada lluviosa. Se despertó con un sobre en la mano, sellado con la misma cera roja de la caja original. Dentro había solo una frase: es hora. Ven. Al día siguiente, Beatrice salió de casa antes del amanecer. Llevaba un abrigo ligero, a pesar del frío. En sus manos llevaba la primera carta que encontró. Fue vista por última vez cruzando el viejo puente de piedra, sola. Pero lo que captaron las cámaras de seguridad fue algo que desafiaba toda lógica. Un campo electromagnético interfirió con la imagen. En el preciso instante en que cruzaba, una silueta masculina aparece a su lado. Por un momento, ambas figuras parecen tocarse, y luego desaparecen juntas. La búsqueda de Beatrice movilizó al pueblo. Equipos de rescate inspeccionaron cada rincón del desfiladero. Ninguna señal, ninguna huella, ningún objeto personal. Solo una carta, dejada en la entrada del puente, bajo una piedra. Estaba escrita con la misma caligrafía de Alessio, y decía: nuestro amor no tiene frontera.
Ni tiempo. La encontré, y esta vez no la dejaré ir. La noticia se propagó rápidamente. Los periódicos locals publicaron titulares sensacionalistas: desaparecida tras soñar con un soldado. Muerto, puente embrujado de Civita, milagro o delirio. Pero cuanto más intentaban explicar, más imposible parecía. El Museo de Civita organizó una exposición con las cartas originales y los registros del caso. Visitantes de todo el mundo comenzaron a llegar, fascinados con el enigma. Algunos afirmaban sentir una presencia en el viejo puente. Otros juraban haber visto una pareja joven caminando de la mano entre la niebla. Siempre al amanecer. Lo más impactante sucedió años después, cuando un turista francés, estudioso de fenómenos inexplicables, capturó una imagen térmica del lugar. En la fotografía aparecían claramente dos formas humanas donde no había nadie visible a simple vista, y entre ellas una flor violeta recién caída. Hoy, la casa donde vivía Beatriz permanece cerrada. Ningún miembro de su familia quiso volver a habitarla. Pero extrañamente, cada semana aparece una flor nueva en el balcón, siempre violeta, siempre por la mañana. Algunos dicen que Beatriz nunca desapareció, simplemente cruzó una frontera que la mayoría de nosotros no puede ver. La frontera entre el ahora y el para siempre, entre lo real y lo que el amor eterno se niega a dejar morir. Alessio y Beatriz se convirtieron en parte de la leyenda viva de Civita. Pero para mí, esta historia nunca fue sobre fantasmas. Fue sobre algo aún más poderoso, el lazo inexplicable entre dos almas que ni siquiera el tiempo logró separar. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que el amor verdadero puede romper las barreras del tiempo? ¿Crees que las almas pueden encontrarse incluso separadas por décadas, guerras o la muerte misma? Si esta historia te tocó, escribe en los comentarios. Yo también esperaría en el puente de piedra. No olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que creas que debe escucharlo, y suscribirte a Archivos del Misterio. Cada semana, revelamos un nuevo caso real que desafía la lógica y nos conecta con lo invisible.